Bueno, nació por el impulso, el sueño, la necesidad de dos personas que llevaron a cabo a finales de los 90 un proyecto editorial independiente y especializado. Independiente y especializado porque era la mejor forma de abrirse un espacio en esa ranura tan compacta que había en la mesa de novedades, muy presidida por la concentración de los grandes grupos que culminaba la década de los 90. Y la especialización fue en el cuento, primero porque éramos lectores de cuento, ante todo un editor es lector, y cuento porque era un proyecto que no se había hecho y porque había una generación de escritores nacidos en torno a los 60 que estaban creando un discurso coherente y, digamos, serio en torno a su creación del cuento. Eran poetas, eran novelistas, pero también reivindicaban su papel como cuentistas. Y pues el para es un continuo, es un pasado, es un presente y espero que sea un largo futuro. Publicamos y editamos para nuestros lectores, publicamos y editamos por una militancia hacia el género breve que preside un poco el catálogo, no por una reivindicación literaria. La tradición literaria del cuento a lo largo del siglo XX es riquísima, fecunda en ambas orillas, pero sí que digamos que necesitaba un toque de atención lo que era un trabajo promocional, comercial y finalmente editorial, porque había creación y en el otro extremo había lectores. Bueno, las portadas, como bien dices, llaman la atención quizá porque no haya una clara unificación en la colección. Hay, digamos, un aire de familia que a mí me gusta bastante más que crear un diseño muy cerrado, muy ceñido a las distintas líneas, pautas, coordenadas de un diseño, y que eso rompe un poco con una libertad casi de expresión de la portada relacionada con el contenido. Para llevar a cabo esto es, digamos, un acuerdo entre la persona que debe diseñar la portada, un acuerdo entre los editores y, por supuesto, un acuerdo entre el autor. No entendemos la ilustración de una portada, bien sea una pintura, bien sea una fotografía o bien sea un dibujo, pero incluso los textos que acompañan a la portada, si no es con un beneplácito y un acuerdo por parte del autor. El autor debe tener conciencia muy clara de que su portada es buena, que le gusta, que está cómodo, igual que está cómodo con su texto. Bueno, la suma de autores al catálogo, que ya viene desde hace casi 15 años, que vamos a cumplir a final de año, ha venido dado por un crecimiento del mismo y la llegada de ciertos nombres, que tiene que ver un poco con que autores que son cuentistas, pero que también son novelistas, han tenido claro en un momento dado de su trayectoria que los libros de cuentos van a ir a páginas de espuma, si bien sus novelas pueden ir a cualquier otro tipo de editorial, de gran grupo editorial independiente. A partir de ahí, digamos que la calidad siempre subjetiva, y eso es lo maravilloso de la literatura, es lo que puede presidir la elección del autor. A medida que pasan los años y por un entendimiento de creación de catálogo como política de autor, es decir, cuando entra un autor no entra su libro, entra su obra. Y a partir de ahí nos gusta caminar con él, crecer con él y compartir ese maravilloso espacio que es ver cómo un escritor escribe. Eso yo creo que justifica muchísimo ser editor. Eso implica que el catálogo va creciendo con esos nombres ya editados en algún momento y otros que se van sumando. Pondría una nota a pie de página de todo esto realmente importante, porque se ha citado Alberto Marcos, que es que cada año publicamos a un autor que publica su primer libro. Este es un momento maravilloso para un editor. Un editor se enfrenta constantemente en su día a día al no lo podemos publicar, está bien tu libro pero no puede entrar en el catálogo, no nos ha gustado. Siempre hay un no justificado. Cuando dices un sí y un sí a un autor que es su primer libro, es una alegría estupenda. Y además porque algunos de estos autores han tenido un futuro y tienen un presente real en el género del cuento en España. Sí, creo que la palabra complemento describe bien la situación en la que vivimos. O sea, el libro electrónico y con todos sus tipos de formatos y soportes ha venido para quedarse.
podría ser discutible e incluso llegar hasta la polémica en qué punto estamos ahora, si es una realidad de consumo de lectura o es más una presión de las distintas marcas tecnológicas que intentan implantar el nuevo modelo de lectura. Yo creo que el futuro, tal como se prevé, es un futuro compartido, donde el papel va a jugar su espacio y donde lo electrónico, el soporte electrónico, va a jugar también su espacio. Dependerá de condiciones de lectura, dependerá de la naturaleza del lector, dependerá del tipo de libro que se quiera leer o la importancia que le dé el lector a ese libro. Hace poco el escritor Andrés Neumann me comentaba que los libros que quiere que queden, digamos, de una forma eterna en su biblioteca, los quiere en papel. Esto parece una paradoja, pero no le falta razón. Es decir, ciertos archivos electrónicos que ahora están funcionando ¿serán útiles dentro de 30 años? ¿O habrá que buscar una portabilidad de archivos, formatos, etcétera? Por lo tanto, es un reto en definitiva el que tenemos lectores, medios de comunicación, librerías también que están entrando en este tipo de negocio y desde luego los editores, tanto por su promoción, tanto por su comercialización como su producción. O sea que es una aventura que la tenemos ahí delante ya. Bueno, el futuro de Páginas de Espuma siempre está primero orientado a dos orillas. La editorial tiene una presencia en España constante, importante, en este lado del Atlántico, en España, pero su crecimiento, especialmente en los últimos 8 años en América Latina, es realmente importante. Nos hemos abierto a cada uno de los mercados y alguno, como el mexicano o el argentino, donde también publicamos nuestros libros, pues es importante. Eso es uno de los objetivos. Y todo esto se completaría pues con la llegada completa del catálogo al soporte electrónico. Esto implica nuevas políticas pues de promoción en Internet, en redes sociales, en comercialización, con nuevos clientes y nuevos proveedores con los que vamos a tener que trabajar. Por lo tanto, son dos retos que suponen dos orillas geográficas, simbólicas, en definitiva, la aventura de editar, ¿no? y el posible crecimiento de la editorial en este sentido, tanto físico en papel como electrónico y su formato.